En un primer lugar tenemos que comenzar definiendo qué entendemos por violencia familiar o violencia de género. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso voluntario de la fuerza física empleado por una persona contra otra persona, grupo o comunidad, y esta violencia podrá generar consecuencias, ya sea lesiones físicas, psicológicas, trastornos en el desarrollo de la vida de esa persona, trayendo como consecuencia última la muerte. En otro sentido, el Consejo de Europa define que entiende por violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno intrafamiliar del grupo, originado por uno de los miembros de esta familia contra alguno de ellos, trayendo como consecuencias lesiones físicas, psicológicas, por otro lado, trastornos en el desarrollo de la personalidad también. Adentrándonos un poco más en la legislación argentina y propiamente las leyes en materia de violencia familiar, tenemos lo que es la ley pionera en este tema, que es la ley 24417, sancionada en el año 94. Antiguamente, en temas de violencia, no existía legislativamente una ley que proteja a las víctimas de violencia, de manera que los jueces y los letrados acudíamos a las normativas que nos traía el Código Civil de Vélez Sarsfield. A partir del año 94, la violencia tiene una ley en la Argentina. Esta ley, como ya dije, es la 24417, y en el artículo 1 nos trae una definición de qué se entiende por violencia familiar como toda acción u omisión, ¿sí?, ejercida sobre uno de los miembros del grupo familiar a través de un maltrato físico, un maltrato psicológico. Nos dice que toda víctima de maltrato físico o psicológico podrá denunciar estos hechos en forma oral o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. Ahora bien, este artículo, que es el artículo 1 de la ley, trae una definición de qué se entiende por grupo familiar y nos dice que es el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. Si nosotros nos vamos al año 94, vemos cómo esta ley incorpora dentro del concepto de grupo familiar las uniones de hechos o convivenciales. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en materia de procesos por violencia familiar estamos en presencia de una denuncia y no frente a una demanda, es decir, que no reviste las características propias de un juicio, ¿sí?, con un traslado de la demanda y todas las características que reviste el mismo. Por otro lado, el juez, en las primeras medidas que adopte, no va a dictar una sentencia, sino que va a dictar resoluciones, generalmente con una primera resolución que dicta el juez de familia. Ya se van a otorgar estas medidas cautelares o autosatisfactivas, como alguna doctrina la denomina. Por otro lado, y posteriormente, legislativamente, en el año 2009 se sanciona la ley 26485, conocida como ley de género. ¿Por qué es ley de género? Porque solamente se va a aplicar o protege a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres, y no a los hombres, de manera tal que un hombre víctima de violencia intrafamiliar o familiar va a estar amparado por la primera ley, la ley 24417. En este sentido, la ley, la 26485, en el artículo 4 nos trae una definición de qué se entiende por violencia. En este sentido nos dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica y o patrimonial. Como podemos ver, y ahora vamos a adentrarnos en los tipos de violencia, esta ley amplía la definición propiamente de violencia de género en este caso. En el ámbito bonaerense tenemos la ley 12.569, que el año pasado, en el mes de junio, fue modificada por la ley 14.509, y en el artículo 1 nos trae una definición de qué entiende por violencia familiar, como toda acción, omisión, abuso que afecte la vida, la libertad, la seguridad personal, la dignidad e integridad física, psicológica, sexual y económica. Esta ley, en cuanto al concepto en sí, a partir del año pasado trabajó mucho o incorporó muchos contenidos de la ley 26485, la ley de género, que es a los efectos por el cual se modificó el año pasado esta ley. Adentrándonos en los tipos de violencia,
y si nosotros nos detenemos en el concepto traído por la ley 24417, vemos que solamente ampara el tipo de violencia física y o violencia psicológica, es decir, que en el año 94 una víctima de violencia de tipo sexual, por ejemplo, no estaba amparada por esta ley. Por violencia física, que entendemos todo daño que se genere en la víctima, ¿sí?, en el cuerpo, generando un dolor o una lesión. El tipo de violencia psicológica es aquella que se emplea verbalmente en la víctima a través de los insultos, de los menosprecios, comprende también la desvalorización, la culpabilización, las humillaciones. Cuando se legisla o se dicta la ley 26485, como ya mencioné en la definición, incorpora otros tipos de violencia, como es ser la violencia sexual, es originada en la víctima a través del mantenimiento de relaciones sexuales sin la voluntad propia de la misma, o sea, afectando su libertad sexual. En la ley, la 26485, cuando nos habla acerca de la violencia sexual, incorpora también lo que es la trata de personas, la prostitución forzada, la coerción y el abuso sexual. Otro de los tipos que incorpora la ley 26485 es la violencia económica y o patrimonial, que con este tipo de violencia lo que se procura, ¿sí?, es resguardar los bienes patrimoniales existentes, ya sea en el matrimonio o en las uniones de hecho. Y por último tenemos la violencia simbólica, que es aquella que se manifiesta a través de los patrones estereotipados de género, como ser a través de los medios de comunicaciones, de las publicidades, generando este estereotipo de género existente en la sociedad. La ley 12.569, a partir del año pasado, incorpora otros tipos de violencia recogidos por la 26485, que es la violencia económica y o patrimonial y la violencia sexual. Ahora bien, una mujer, particularmente tomo el término mujer, ya que estadísticamente son las mayores víctimas en esta temática, cuando radica una denuncia por violencia familiar, tiene que solicitar medidas cautelares o medidas autosatisfactivas. En este sentido, la ley 24417 originariamente nos trae medidas de protección, que posteriormente, con la sanción de la 26485, se ampliaron estas medidas de protección. En el artículo 4 de la 24417 nos dice qué medidas cautelares van a proteger a la víctima. Entre ellas nos menciona que el juez podrá dictar la exclusión del agresor del hogar, podrá dictar una prohibición de acercamiento y o contacto, ya sea al domicilio, a donde se encuentra la víctima, a los lugares de estudio y de trabajo, a los hijos también, en caso en que fueran víctimas de violencia. Podrá a su vez otorgar el reintegro de la mujer al hogar que se vio a lo mejor ante la situación de riesgo, debió salir con carácter urgente, solicitando la exclusión y el reintegro a su domicilio. Estas medidas se dan de manera conjunta, que ahora las vamos a ver. En caso de que hubiera hijos menores de edad, se podrá otorgar provisoriamente alimentos, tenencia y régimen de comunicación, que también va a depender de cada caso en particular este régimen. El juez tiene obligatoriamente la obligación de establecer el plazo de duración de dichas medidas cautelares. Ahora bien, ¿qué nos ha dicho la jurisprudencia, la Sala en este sentido? Que conforme a lo dispuesto por el artículo 4 de la ley 24417, las medidas cautelares tienen carácter provisorio o limitado en cuanto al plazo. ¿Cuál es el fin intuitivo de esta medida de exclusión del hogar? Es retirar al agresor del domicilio a fin de resguardar a las víctimas y por este periodo donde se lo excluye al agresor, no va a poder acercarse a dicho domicilio. Igualmente, cuando se lo notifica de esta medida de protección, en dicha oportunidad el agresor deberá retirar sus efectos personales. Por otro lado, hay algunos criterios a los fines de aplicar esta medida de exclusión. Algunos juzgados dictan la medida de exclusión inaudita aparte, es decir, que con el solo relato de la denunciante es motivo suficiente para ordenar esta medida. Otros juzgados lo que hacen es citar a una audiencia, a una entrevista al denunciado, a los fines de invitarlo que se autoexcluya, con todos los riesgos que esto pueda meritar para la víctima. Ustedes imagínense si la mujer se acerca a radicar la denuncia
y posteriormente vuelve a su domicilio, porque a lo mejor no tiene otro lugar a donde ir, y posteriormente se lo notifica al enunciado que tiene que comparecer a los estrados del juzgado a los fines de charlar e invitarlo a que se autoexcluya, esta situación genera un riesgo propio para la víctima y para los hijos al ser notificado de dicha denuncia. Yo soy del criterio que con el solo relato de la mujer ya es material suficiente a los fines de ordenar esta exclusión. Alguna doctrina considera que se debe llevar a cabo luego de ir a la contraparte, sin que sea por ello que se afecte el principio de bilateralidad del proceso. La Sala C, en este sentido, nos ha dicho que el artículo 4 de la Ley 24.417 otorga facultades al juez para adoptar las medidas adecuadas a las circunstancias del caso, sin sustanciación previa, entre las que se encuentra la exclusión del hogar. La Sala C también nos ha dicho que no se advierte la existencia de motivo que obliga a ordenar la exclusión del hogar del denunciado si de las constancias de autos surge que la situación de violencia alegada no es actual, sino referida a hechos que habrían ocurrido en el pasado. Otra de las medidas que nos puede otorgar un juez en el marco de un proceso de violencia familiar es la prohibición de acercamiento. La prohibición de acercamiento, ¿qué implica? Que el enunciado no se va a poder acercar al domicilio, que el enunciado no se va a poder acercar a la persona de la víctima, a los lugares de estudios, tampoco se podrá acercar a las familias extensas de la víctima y a los lugares de trabajo y estudio. Esta prohibición de acercamiento se fija en un radio determinado, por ejemplo de 500 metros de donde ella se encuentre, y hoy en día los juzgados de familia suelen establecer en sus resoluciones que la prohibición de contacto importa también suspender todo contacto telefónico, por mensaje de texto, por WhatsApp, por Facebook, por correos electrónicos, ampliando el panorama de este tipo de medidas de protección. ¿Qué nos ha dicho la Sala al respecto? Corresponde confirmar la resolución del juez de grado que ante un hecho de violencia familiar aplicó la Ley 24.417 y le prohibió al denunciado el acceso al domicilio y sus cercanías de quien recibiera los maltratos, ya que un solo episodio de violencia puede revestir suficiente gravedad para acceder a esa normativa de protección. En el caso, la denunciante sufre hematomas y fractura de costilla, máxime teniendo en cuenta el carácter cautelar que reviste. Otra de las medidas de protección en el marco de los procesos de violencia familiar es la medida de reintegro al hogar. El propósito de esta medida es que, como ya comenté, en caso en que la víctima tuvo que huir de dicho domicilio por razones de riesgo, solicita, una vez que radica la denuncia, el reintegro al hogar. Esta medida se da de manera conjunta con la medida de exclusión del hogar. La Sala H en este sentido nos dijo, la exclusión de la vivienda del maltratante o la inclusión de las víctimas deben encaminarse en el mismo sentido en que operan todas las normas de protección de la vivienda familiar, que expresan especial preocupación por amparar a la persona que se encuentra en condiciones más desfavorables para conseguir albergue, tutelándose primordialmente al núcleo integrado por el progenitor y los hijos a su cargo. La Sala H, haciendo alusión a la medida de reintegro, nos dice que es de aplicación el artículo 4, inciso C de la Ley 24.417, ante la toma de conocimiento de los hechos que motivan la denuncia por parte del magistrado interviniente, pero no cuando ya han transcurrido más de 15 meses desde el inicio de estas actuaciones. Es decir, que el reintegro, atento a las características que reviste un proceso de violencia familiar, debe ser solicitado en un primer momento cuando la mujer radique la denuncia. En caso de que existieran hijos menores de edad, el juez podrá, como nos dice la ley, fijar una cuota alimentaria provisoria. Tenemos que tener en cuenta que el fin intuitivo de una denuncia por violencia familiar es que ese es el riesgo y no particularmente fijar una cuota de alimentos. Es decir, que si una mujer se acerca a hacer una denuncia y focaliza la denuncia principalmente en que el juez le dé una cuota alimentaria, directamente el proceso va a caer, ¿sí? O sea que este tipo de medidas es complementaria a las medidas de protección. Y obviamente el monto que el juez vaya a pautar va a ser inferior a aquel que uno puede obtener a través de un juicio propio de alimentos en sí. En este sentido, la Sala E, refiriéndonos a los alimentos, nos dice, si el judicante fijó una cuota alimentaria a favor del niño, objeto de la violencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4, inciso D, de la Ley 24.417, por el término de 90 días, no parece congruente disponer en la misma providencia la finalización del trámite. Por su parte, la misma Sala
en otro juicio, nos dice, ante una denuncia por violencia familiar, el juez deberá fijar los alimentos y la tenencia de los hijos en forma provisoria por un plazo prudencial. Es decir, que como ya dije, estas cuotas alimentarias que el juez pueda llegar a pautar en el marco del proceso serán por 30, 60 días, 90 días o 120 días. Igualmente se podrán prorrogar con el transcurrir del proceso. Otra de las medidas es la fijación de la tenencia del hijo menor de edad. En la generalidad de los casos, cuando se dicta una medida cautelar, a lo mejor de provisión de acercamiento o exclusión, se otorga conjuntamente como medida complementaria la tenencia provisoria de los hijos. En este sentido, la Sala C nos dice, resulta improcedente en un proceso iniciado a raíz de una denuncia por violencia familiar decidir en forma definitiva cuestiones vinculadas con el cambio en el ejercicio de la tenencia de menores, pero ello no obsta a disponer en carácter preventivo y transitorio la designación de un guardador en los mismos. En el caso se dispuso que la abuela paterna ejerza el cargo de guardadora hasta tanto aparezcan salvados los innumerables escollos que trasuntan la relación entre ambos padres, fijándose un régimen de visitas entre los menores y los padres. Es un fallo del año 2000. Dentro del marco del proceso por violencia familiar se podrá pautar también el régimen de comunicación, aunque hoy en día es llamado mal régimen de visitas, pero con la nueva ley civil el término se modificó a régimen de comunicación, ya que el padre no visita a los hijos, sino que se comunica, mantiene un lazo afectivo con el hijo. Dentro del proceso, conforme a las características del mismo, el juez podrá fijar un régimen de comunicación con el hijo, siempre teniendo en cuenta las características del proceso por violencia, ¿no? Ya que existen determinadas características que ameritan que el vínculo paterno-filial continúe suspendido, como ser los casos de abuso sexual infantil. En este sentido, la jurisprudencia nos ha dicho que no es el proceso de la ley sobre violencia familiar, por más amplias que sean las facultades de los jueces, el marco apropiado para la dilucidación del derecho de comunicación del padre y la hija, medidas propias del desarrollo del régimen de visitas, debiendo tramitarse en el proceso pertinente y no mediante el mecanismo de la ley sobre violencia familiar, que está específicamente acotado a otras situaciones. Este régimen de comunicación podrá ser suspendido. La medida cautelar que determinó la suspensión del régimen de visitas de la madre respecto de sus hijos menores a causa de las situaciones de violencia familiar generadas por aquella debe ser confirmada si no se evidencia en la progenitora un genuino cambio de actitud respecto de la situación vivenciada. En este caso, quien tenía la prohibición de acercamiento y suspendido el régimen de comunicación era la progenitora. En casos de abuso sexual infantil, la Sala J nos ha dicho interrumpir el contacto de un padre con sus hijos, en el caso por haber incurrido el progenitor en supuestos abusos sexuales, es una de las medidas más graves que puede dictar cualquier tribunal con competencia en asuntos de familia, y se lo puede dictar sin mantenerse cuando situaciones de especial relevancia lo justifiquen. Generalmente en la práctica, en casos de abuso sexual infantil y denuncias por violencia familiar, es sugerible que cuando se suspenda este régimen, hacer mención a la juzgado de instrucción y a la Fiscalía de Instrucción que intervenga, solicitando automáticamente y con carácter urgente la suspensión del régimen de comunicación hasta el dictado de la sentencia penal que se vaya a dictar en el marco de las actuaciones penales. La Sala J nos dice que es procedente denegar el pedido formulado por el padre para que se reanude el régimen de visitas y el contacto telefónico con sus hijos, un varón y dos nenas de 12, 9 y 6 años de edad, que se encuentran bajo el régimen de protección de persona en el que se prohibió hace 3 años el contacto de los menores con su padre por haber incurrido en estos supuestos abusos sexuales, pues los niños no son objetos que pueden ser luego de 3 años revinculados con el padre sin que sea el resultado final de las evaluaciones ordenadas por el magistrado al cuerpo médico forense, que podrían originar una nueva suspensión con el costo psicológico consiguiente. Estas medidas que acabo de mencionar son las que están contempladas hoy en día en la ley 24417. Sin perjuicio de ello, la ley 26485, aparte de su sanción, en el año 2009 dictó otras medidas más de protección. Incorpora también o mantiene la prohibición de acercamiento, que está tanto, como dije, en la 24417 y en la 12569 en el ámbito del orden bonaerense. Por otro lado, otra de las medidas que incorporó la ley 26485
que también se encuentra vigente en el ámbito bonaerense, nos dice ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación, ordenar la restitución inmediata de los efectos personales a la parte peticionante si se vio privada de los mismos, o sea que en el marco de una denuncia por violencia familiar, muchas veces la mujer lleva a cabo la denuncia, no quiere volver a su domicilio, pero dejó sus efectos personales en el hogar. Entonces se podrá solicitar el retiro de sus efectos personales, que esta medida se lleva a cabo con el acompañamiento de la fuerza pública. Otra de las medidas de protección que nos trae la ley de género y la ley en el ámbito bonaerense es prohibir al presunto agresor la compra y la tenencia de armas y ordenar el secuestro de las que estuvieran en su poder. Otra de las medidas es brindar a quien padece o ejerce violencia asistencia médica y o psicológica. También está vigente tanto en la 26485 como en el ámbito bonaerense. Otra de las medidas es ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer y toda otra medida necesaria, nos dicen las leyes, a fin de garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia. En este punto me detengo y considero necesario hacer alusión particularmente a cuanto la ley nos dice otorgar toda otra medida de seguridad, ¿sí? O medida cautelar para asegurar la seguridad, para garantizar, quiero decir, la seguridad de la mujer, podemos hacer alusión a lo que hoy en día es conocido dispositivo botón de pánico o dispositivo de alerta a mujeres agredidas. En el ámbito capitalino, ¿sí? Es monitoreado por la Policía Metropolitana y la Brigada de Género, y en el ámbito bonaerense, si bien no existe específicamente este dispositivo, existe un sistema Android por el cual la víctima puede bajar a su celular esta aplicación, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de esta medida de protección? Es otorgado dentro del marco de la violencia por cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual, económica, y a través de una relación de pareja actual o previa, es decir, que no necesariamente la víctima puede disponer de este dispositivo, sí o sí tiene que convivir con el agresor, no necesariamente. ¿Frente a qué delito se otorga este dispositivo? Frente al delito de amenaza, frente al delito de hostigamiento, frente a el abuso y la violación. El ámbito de actuación, como ya dije, puede ser en el ámbito de la ciudad autónoma, o en el ámbito bonaerense, a través en algunos departamentos judiciales, hay una página web que es botonalertabuenosaires.com.ar, en donde a partir de allí la mujer puede descargar a su teléfono esta aplicación, ¿no? En el ámbito bonaerense, ¿qué es lo que va a poder hacer? Va a poder llevar a cabo llamadas al 911 de emergencia, podrá otorgar cualquier número que la víctima elija a los fines de poder comunicarse, podrá enviar mensajes de texto con coordenadas de GPS de su ubicación, enviar emails personalizados de texto de voz y publicar en Twitter la situación de alerta que pueda llegar a tener la víctima. ¿Frente a qué tipos de emergencias se aplica esta aplicación? Víctimas de hechos de violencia, urgencias médicas, adolescentes que se sientan amenazados, adultos mayores que estén perdidos y personas con discapacidad. Es decir, que no necesariamente esta protección es específico para la mujer víctima de violencia familiar o de género, a diferencia del dispositivo propiamente que existe hoy en día en el ámbito capitalino de ciudad, que es a lo cual yo me voy a detener en este punto, particularmente en el dispositivo de actuación en la ciudad autónoma. En este caso, la víctima mujer deberá ser, digamos, requisito sine qua non que resida en el ámbito de la ciudad autónoma para poder gozar de esta medida de protección. Es otorgado ya sea en el ámbito civil o en el ámbito penal ante un riesgo alto o altísimo. Se lleva a cabo previo a la entrega del dispositivo una evaluación de riesgo que es llevada a cabo por la OFABIT, la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo, y en el ámbito civil por el equipo de evaluación que cuenta la Oficina de Violencia Doméstica. ¿Cuál es el propósito de la evaluación de riesgo? Es, digamos, graduar el riesgo en el cual se encuentre subsumida la mujer víctima de violencia a fin de tener un panorama de, digamos, el riesgo en cual ella se encuentre subsumida.
¿Cuál es el plazo de otorgamiento de esta medida de protección? Las fiscalías de la ciudad autónoma generalmente suelen otorgar esta medida de protección por el plazo de 60 días, pero no necesariamente, ya que el juez de familia, si lo dispone en una de sus resoluciones, podrá disponerlo sin plazo. La UFABIT, en el ámbito de las fiscalías de ciudad, podrá establecer medidas adicionales de protección. Estas medidas adicionales es lo que ya mencioné anteriormente, una provisión de acercamiento, por ejemplo. Cuando la Fiscalía formula, digamos, la solicitud de este dispositivo de protección, botón de pánico, tiene que completar una serie de datos, como por ejemplo qué Fiscalía interviene, individualizar la causa, datos filatorios de la víctima, datos relativos del inmueble donde ella se encuentre, teléfonos de contacto y solicitará el otorgamiento del botón de pánico como medida de seguridad en forma concreta y categórica, consignando que es una causa de violencia doméstica y a su vez librará oficio a la Policía Federal Argentina. Es de suma utilidad y va a ayudar ante la situación de emergencia si la mujer, digamos, brinda datos que la Fiscalía a su vez va a tener que remitir a la central de alarma, que ahora vamos a ver, cómo hacer fotos de la víctima, victimario, todo dato que sirva a fin de conocer la problemática planteada ante la situación de emergencia, datos de composición de la familia, datos laborales, datos del denunciado y ocupación del mismo. ¿Cómo se va a solicitar el botón de pánico en día u horario inhábil? En este caso se podrá otorgar prescindiendo de la evaluación de riesgo, es decir, que no necesariamente la Fiscalía debe contar con la evaluación de riesgo a los fines de solicitar posteriormente el botón de pánico, sin perjuicio que después se pueda llevar a cabo. Por otro lado, una vez que se recepciona, ¿sí?, el botón de pánico, es otorgado, ¿sí?, a través de la Asesoría General de la Policía Metropolitana, a través de correo electrónico que es asesoriageneral@buenosaires.gov.ar en días y horarios inhábiles. La policía igualmente podrá otorgar el dispositivo a través de un 0800. Una vez que se recepcionó en el ámbito de ciudad este correo electrónico, ¿sí?, el área central de alarmas de la Policía Metropolitana va a cotejar los datos, ¿sí?, y va a articular con la FABIT a los fines de hacer la entrega del dispositivo. ¿En qué horario lo entregan? El dispositivo en el horario de 8 a 20 horas. Se lleva a cabo se levanta un acta, ¿sí?, donde se colocan una serie de datos que ahora vamos a ver. En días inhábiles la mujer podrá solicitar el dispositivo, podrá ir a retirarlo, sí lo podrá hacer a través de las comisarías comunales de la Policía Metropolitana que tenga más cercana al domicilio de la víctima. Cuando este dispositivo es entregado, se le practica una fotografía a la víctima a fin de identificarla ante la situación de emergencia. Se le entrega un instructivo acerca del funcionamiento del botón de pánico y se le sugiere tenerlo siempre encendido, ya que ahora lo vamos a ver, es similar a un teléfono, ¿sí? O sea, siempre lo debe tener cargado con batería y lo debe tener encendido. Se va a elaborar un acta donde se van a colocar números de teléfono alternativo, domicilio particular, la prohibición de entrega del dispositivo a cualquier otra persona sin la autorización de la Policía Metropolitana, responsabilidad sobre su uso y conservación, requerimiento a la víctima de que informe si tomará vacaciones, y en cuyo caso deberá denunciar e informar a la central de alarmas de la Policía Metropolitana cuál va a ser el domicilio donde ella va a habitar. Y se le va a avisar que la podrán llamar en cualquier momento o cualquier hora del día a los fines de cotejar y verificar el funcionamiento del dispositivo. Cuando la mujer arriba a su domicilio, se genera una comunicación telefónica entre la central de alarmas de la Policía Metropolitana con ella a los fines de corroborar qué cobertura celular tiene en ese domicilio. Es la Brigada de Género de la Policía Metropolitana quien deberá llevar a cabo informes mensualmente a los FABIT a los fines de cotejar o evaluar cuáles son las causas donde el dispositivo se encuentra en funcionamiento, ¿no? Y evaluar a lo mejor
el retiro del mismo, aunque generalmente, si bien está en el protocolo de actuación de la Policía Metropolitana, no necesariamente se lleve a cabo, ¿no? ¿Cómo funciona este botón de pánico, dispositivo de alerta a mujeres agredidas? Es similar a un celular, tiene un botón en el centro, que es el botón de alarmas SOS, tiene funciones de telefonía celular, tiene una tecla de encendido, botones de volumen, una tecla de fin de llamado y ante la emergencia la mujer presiona el botón que se encuentra en el medio, lo mantiene presionado por unos segundos, el mismo vibra y se genera una comunicación telefónica con la central de alarmas de la Policía Metropolitana. En esa oportunidad el operador escucha todo lo que esté sucediendo en ese espacio y se genera una comunicación con la Policía Federal a los fines de acercarse al domicilio. Si la mujer se encuentra fuera del radio de actuación de la Policía Metropolitana, se comunica a la Policía Federal a los fines que acerca un patrullero al domicilio o al lugar donde ella se encuentre. En ese mismo momento, si el victimario se encontrara allí, automáticamente lo va a detener. Por otro lado, el funcionamiento del dispositivo es mucho más efectivo en aquellos domicilios y o lugares ya denunciados previamente por la mujer en oportunidad en que lleva a cabo el retiro del dispositivo. ¿Qué sucede si a lo mejor en la primera resolución dentro del marco del proceso de familia el juez no otorga el dispositivo botón de pánico? ¿La mujer podrá gozar de esta medida de protección? Sí podrá. En este caso será función del letrado, el abogado que esté interviniendo en el proceso, solicitándolo por escrito. En esta instancia, el abogado podrá solicitar el dispositivo haciendo alusión al artículo 26, inciso 7, que es el que ya mencioné, en cuanto a toda otra medida más de seguridad a los fines de garantizar la seguridad de la mujer. Solicitando esta protección, ¿sí?, en beneficio de la denunciante y de los hijos. En esta oportunidad, en el mismo escrito, cuando lo solicite, deberá el letrado o la letrada solicitar que se libre oficio al señor jefe de la Policía Metropolitana a los efectos de que brinde el dispositivo botón de pánico a la denunciante. En el oficio que se vaya a llevar a cabo se deberá reunir los requisitos propios de una requisitoria judicial, en este caso el oficio, y colocar el auto resolutivo por el cual se otorga esta medida de protección. Una vez que el oficio se encuentra firmado y sellado por el juzgado de familia, la mujer deberá ir a la Policía Metropolitana, a la central de alarmas, en Regimiento Patricios, en el horario que ya mencioné de 8 a 20 horas, y allí mismo se llevará a cabo esta acta y todos los requisitos propios de entrega del dispositivo. De manera que además de las medidas preventivas o cautelares que nos trae la ley, existen otras medidas más de protección, particularmente en el ámbito capitalino, como es este dispositivo, ¿no? Por otro lado, nosotros ya vimos lo que son las medidas de protección, vimos también los tipos de violencia, las medidas adicionales, como es el dispositivo botón de pánico. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del marco del proceso de violencia familiar existe una ley. Esta ley, existe una audiencia en donde, conforme a la ley 24417, está estipulada en el artículo 5. Este artículo 5 nos trae el informe de interacción familiar, que es el que se deberá llevar a cabo dentro del marco de un proceso por violencia familiar. Pero bien, este informe de interacción familiar se notifica a las partes a través de una audiencia, que es la audiencia del artículo 5. Esta audiencia del artículo 5 nos dice, la ley 24417, que es a los fines de, además de notificar a las partes de este informe de interacción familiar, se llevarán a cabo determinados acuerdos, es decir, que reviste las características de una mediación dentro del marco del proceso por violencia familiar. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a considerar la noción de mediación, de mediar? Lo podemos decir que puede ser descrito como un proceso facilitador de conversaciones a través de un operador especialmente capacitado para ello, ¿sí? Un operador, no el juez. La propia ley nos habla
de que el juez convocará a las partes en audiencia de mediación. La doctrina que ha dicho al respecto que la mediación se vuelve especialmente relevante porque la relación entre todos los integrantes del grupo familiar se distingue por la incomunicación y el aislamiento, en tanto la conversación se encuentra ausente, interrumpida y alterada. Estamos en presencia de una etapa del proceso, ¿sí?, de un ciclo de la violencia, un periodo en donde la familia se encuentra en crisis, de manera que debemos como tal ayudar a disminuir a que ese es el riesgo que impera en todo el grupo conviviente, arbitrando los medios necesarios para su protección. La doctrina nos dice, la mediación en casos de violencia doméstica se sustenta que establece una igualdad formal entre las partes, ignorando, minimizando con lo que se destruiría el contexto. ¿Qué desventajas existen? ¿Qué desventajas existen si nosotros lleváramos a cabo una mediación en el marco de una denuncia por violencia familiar? Tenemos que tener en cuenta que es una relación donde hay un desequilibrio de poder, que manipula las relaciones, que mantiene un poder de superioridad sobre la misma, de manera que la parte más débil se encuentra en inferioridad de condiciones. Tenemos que tener en cuenta que hay una situación de desequilibrio, que es imposible negociar y llevar a cabo determinados acuerdos entre las partes, entre la víctima y entre el victimario. En una mediación se requiere neutralidad y conforme a las características de una mediación, y esta neutralidad no existe en el marco de un proceso por violencia familiar. Es una relación donde hay una diferencia de poder. Si nosotros lleváramos a la mujer víctima de violencia a mediar, estaríamos afectando sus valores como tal. La doctora Weimaster nos ha dicho que en una mediación víctima y victimario son equiparados y el resultado podría ser que la mediación concluyera en acuerdo no explicitado seguramente sobre la mesa de trabajo, cuyo significado para la víctima sea haber negociado cuánta violencia está dispuesta a soportar, un poco más o un poco menos que la llevó a mediar. ¿Cuál es el estado anímico de la mujer en una instancia, en un proceso por violencia familiar? La mujer no se encuentra fortalecida, no se encuentra empoderada, se encuentra con miedo y desprotección. No están dadas las condiciones físicas, psicológicas, anímicas y morales como para que pueda enfrentar cara a cara al victimario, al denunciado. Las leyes de protección contra la violencia familiar nos dice en el artículo 5º que el juez deberá llevar a cabo una audiencia de mediación. Ahora bien, la ley 26485, aparte de su sanción en el año 2009, en el artículo 28, prohíbe todo tipo de mediación en un proceso por violencia familiar. Y el artículo 11 de la ley 12569, a partir de la incorporación el año pasado, con la 14509, prohíbe todo tipo de mediación o conciliación en los procesos por violencia familiar. ¿Qué nos dice la 24417? Que dentro de las 48 horas de adoptadas las medidas, el juez convocará a las partes a una audiencia de mediación, teniendo en cuenta el informe del artículo 3. En dicha audiencia se va a poner en conocimiento a las partes de este informe de interacción familiar, a los cuales arribó el cuerpo interdisciplinario. ¿De qué se notifican a estas partes en esa audiencia? De sus dificultades, de sus conflictos, de sus modalidades de interacción familiar. ¿Cuál va a ser el objeto del informe de interacción familiar? Evaluar, ¿sí?, la vinculación de todos los integrantes del grupo familiar, su conflictiva, su modalidad de resolución de conflictos, de comunicación, cómo circula esa comunicación y qué se acuerda en esa audiencia. Conforme a las características, un régimen de comunicación, alimentos, en caso de que hubiera hijos también, y que las partes, instar a las partes a llevar a cabo determinados tratamientos psicológicos o por adicciones conforme a las aristas que pueda tener el proceso. ¿Cómo se lleva a cabo estas audiencias? Citando a la víctima y al victimario en un mismo recinto y tratando de arribar a determinados acuerdos. Por su parte, el artículo 28, pese a lo que estipula el artículo 5 de la 24417, prohíbe los acuerdos de mediación en violencia familiar, de la misma manera que también lo prohíbe el artículo 11. El artículo dice: en dicha audiencia, escuchar a las partes por separado bajo pena de nulidad, quedando prohibidas las audiencias de mediación o conciliación. Por lo tanto, la doctrina ha considerado, a través de la audiencia del artículo 5, se coloca a las partes en un mismo nivel y se negocia un acuerdo sobre un comportamiento futuro.
Al convocar a las partes a esta audiencia, se produce una equiparación o igualdad de condiciones para negociar o acordar cláusulas que suelen ser desfavorables para la víctima, porque suponen equivocadamente que la persona que ha sido víctima de maltrato y abuso de poder está en igualdad de condiciones. Pero ¿cuáles son las diferencias? La mujer que no tiene trabajo no podrá afrontar todos los gastos de educación y salud sin la colaboración más amplia que la mera cuota por alimentos. Aquella mujer que ha sido severamente lesionada difícilmente puede o quiera dialogar con dicho agresor. Sin perjuicio de estas prohibiciones estipuladas en la ley 26485 y en el ámbito capitalino por la 12569, hoy en día la justicia sigue convocando a mediar a la víctima y al victimario, poniendo cara a cara a la denunciante y al denunciado. Generalmente, en dicha audiencia, es la primera oportunidad donde la mujer, luego de un tiempo, mantiene un primer contacto con el denunciado, ¿sí? Con quien le produjo un daño, con quien le amenazó tal vez con prenderla a fuego, con quien tiene reiterados comportamientos violentos. A pesar de todas estas actitudes, son convocados a negociar, minimizando lo plasmado en el acta de la primera denuncia. En la mayoría de los casos, cuando la mujer es notificada a presentarse a esta audiencia por el artículo 5, se acerca al estudio, al letrado o al centro de atención manifestando su temor, su miedo en querer tener contacto con él, ¿sí? En verlo. Ante esta situación y circunstancia, ¿cuál va a ser el rol del abogado que esté presente en este proceso por violencia familiar? Presentar un escrito en el marco de la denuncia, estableciendo que por el artículo 28, dentro del ámbito capitalino de la 26485 o el artículo 11 de la 12569, sean convocados en días distintos y hacer una transcripción pertinente de dicho artículo. ¿Qué debemos poner en conocimiento a la justicia, al juez de esta situación? En nuestro escrito, manifestar que la mujer está por iniciar terapia o que a lo mejor está en tratamiento, pero que aún no se encuentra fortalecida o empoderada para asistir, ¿sí?, al juzgado, a dicha audiencia, que no están dadas las condiciones físicas, psicológicas, anímicas y morales como para que pueda, digamos, enfrentar y negociar algún tipo de acuerdo con el victimario, tanto para ella como para sus hijos, estableciendo o resolviendo la situación en un pie de igualdad. También suele suceder que esta audiencia sea fijada el mismo día, pero con una diferencia horaria de 30 minutos. Se la cita a la denunciante a las 9 de la mañana, por ejemplo, y al denunciado a las 9:30 de la mañana. Esta situación tampoco es viable porque se podrá llevar a cabo las circunstancias de que igualmente ambas partes se encuentren con todas las características que ello puede revestir.